A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En Cuba, en el siglo XIX, un sargento del ejército español decidió que su hijo no debería estudiar porque consideraba que los libros eran peligrosos para la felicidad. Ese niño decidió asumir el riesgo. Empezó a estudiar a escondidas de su padre y además se convirtió en un lector apasionado. Aquel joven no solo quería leer y aprender, sino que soñaba con una patria libre del dominio español. Y a los 16 años, por escribir un poema libertario, fue a parar a la cárcel. Ese niño, soñador, poeta y prisionero, se llamaba José Martí. Después de salir de la cárcel, su vida fue una entrega permanente a dos grandes pasiones, la literatura y la independencia de su patria. José Martí recorrió las principales ciudades norteamericanas buscando la ayuda de sus compatriotas allí radicados, pero nunca encontró el apoyo necesario y regresó a la isla. Entonces se unió a varios patriotas y, sin abandonar nunca la literatura, tomó las armas y combatió al ejército español. Martí, llamado el apóstol de la Revolución Cubana, fue ante todo un poeta de alto vuelo y un ser bondadoso. Como poeta y pensador, lo recordamos cuando decía: Es hora de pensar. Pensar espanta cuando se tiene el alma en la garganta. Martí estaba naciendo un día como hoy, 28 de enero de 1840, y nacía para Cuba, para América y el mundo, y lo recordamos con su espíritu profundo y noble cuando nos decía: ser bueno es el único medio de ser. En sucesos, un día como hoy. Es el único medio de ser libre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este miércoles 28 de enero del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, además en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Presidente Noboa envía a la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley urgentes. Directora del INE entregó información sobre cinemómetros o radares de velocidad en carreteras. Allanan vivienda de Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana. Inicia proceso de fiscalización a entidades municipales encargadas del transporte y la seguridad vial. Presidente Daniel Noboa lidera participación de Ecuador en el foro CAF 2026 para impulsar la agenda comercial del país en la región. 422 motos retenidas en 88 operativos de control ejecutados por el municipio. El editorial será de Mauricio Gándara, Paz con Colombia. Tendremos entrevistas con Paula Chiriboga, comunicadora y coach empresarial, acerca de Ecuador y las muñecas de la mafia. Mientras que María Belén Albuja, abogada especialista en derecho migratorio, da sus criterios sobre las fuertes políticas migratorias y las redadas por parte de ICE. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Presidente Noboa envía a la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley urgentes. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional este miércoles 28 de enero 2 proyectos urgentes sobre minería, energía y gobiernos locales. Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, fue quien ingresó las propuestas a la Asamblea y aseguró que los 2 proyectos de ley cumplen con el requisito de unidad de materia, anticipando que no deberían encontrar obstáculos en el legislativo. Uno de los proyectos de ley tiene que ver con la propuesta para el fortalecimiento de los sectores estratégicos en el área de la minería y energía, mientras que el otro proyecto de ley plantea una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial para fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. Son los 2 primeros proyectos de ley enviados este 2026 y dan cumplimiento a lo anticipado por Herrería, quien ya había anunciado la presentación de varias leyes urgentes durante el año
tras los resultados del pasado referéndum y consulta popular. A pesar de que la Constitución del Ecuador permite al presidente del Ecuador enviar un solo proyecto de ley económico urgente a la vez, el secretario jurídico explicó que al estar en estado de excepción, el gobierno tiene la potestad de ingresar hasta 2 propuestas de este tipo. El proyecto de ley sobre minería y energía busca asegurar la provisión de energía y que existan los recursos necesarios para que el Estado pueda insertarse en la producción de energía y que cuando los costos del Estado sean mayores, hacer que el sector privado provea este servicio. Por el lado de la minería se busca que exista un retorno inmediato de recursos y tributos para el Estado de la extracción de minerales. En el otro proyecto de ley relacionado con la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, se busca establecer una regla clara y verificable para que los GAT destinen un mínimo del 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. Es una regla fiscal de trazabilidad, control y rendición de cuentas. Inicia proceso de fiscalización a entidades municipales encargadas del transporte y la seguridad vial. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, este martes 27 de enero, abocó conocimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea e inició el proceso de seguimiento y fiscalización integral a las entidades municipales encargadas del transporte y la seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones irregulares de matrículas vehiculares, atribuidas a grupos de delincuencia organizada, a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fuesen necesarias. De conformidad con la resolución adoptada por la Asamblea Nacional, en diciembre del 2025, la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el plazo de 90 días, luego de notificada con la resolución, elaborará un informe no vinculante que deberá contener un análisis técnico y legal sobre este proceso de fiscalización, así como un detalle completo de las diferentes medidas que se tomarán por parte de las entidades correspondientes. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, anunció que en los próximos días se entregará a los miembros del organismo un cronograma de trabajo en el cual se detallarán las acciones de control, los pedidos de información y las comparecencias que se consideren pertinentes a fin de cumplir con lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional. Directora del INE entregó información sobre cinemómetros o radares de velocidad en carreteras. La Comisión de Gobiernos Autónomos, en el marco del tratamiento de la normativa sobre contravenciones de tránsito, recibió a la directora ejecutiva del Servicio Ecuatoriano de Normalización INE, Elizabeth Guerra, quien explicó el funcionamiento de los cinemómetros o radares de velocidad. La directora del INE informó que la institución se encuentra actualmente en proceso de aprobación de modelos a pedido de las empresas comercializadoras. Estos equipos deben estar debidamente calibrados y verificados. Señaló que estos dispositivos electrónicos que miden la velocidad de vehículos en movimiento son de 3 tipos: fijos o estáticos, móviles y portátiles. Además, proporcionó información sobre el margen de seguridad o tolerancia aplicado para la imposición de sanciones. Durante el debate, el legislador Pablo Jurado comentó que, según denuncias recibidas, los radares estarían ubicados en sitios estratégicos con un fin recaudatorio y no para el control de la velocidad de los vehículos. Por su parte, el asambleísta Javier Lazo consultó sobre los resultados del control y la prevención de siniestros de tránsito. El tema también fue abordado por los legisladores Milton Aguas, Samuel Celeri, Diego Rosero y Samuel Choro. En respuesta, la directora del INE aclaró que esta es una entidad técnica sin facultades de control y que los equipos para su funcionamiento deben estar necesariamente calibrados y verificados. Indicó que cuando son utilizados de manera adecuada, estos dispositivos sí contribuyen a la seguridad vial. Presidente Daniel Noboa lidera participación de Ecuador en el foro CAF 2026 para impulsar la agenda comercial del país en la región. Ecuador participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe CAF 2026, que se desarrolla del 27 al 30 de enero en Panamá. El presidente de la República, Daniel Noboa, lidera la delegación ecuatoriana en este encuentro de alto nivel,
que reúne a empresarios, autoridades y líderes influyentes para abordar los desafíos más urgentes de la región y promover acciones conjuntas en favor del crecimiento, la inclusión y la competitividad. Además, como parte de la agenda oficial, el presidente Noboa mantendrá reuniones con otros líderes de estados, empresarios y representantes de organismos multilaterales. Los encuentros permitirán establecer alianzas estratégicas, traer inversiones y ampliar espacios de cooperación internacional. La delegación ecuatoriana incluye a más de 70 pequeñas y medianas empresas exportadoras, incluyendo la mayor participación empresarial del evento y marcando un hito para el país. Es la primera vez que Ecuador acude al foro con una representación de esta magnitud, consolidándose como la nación con mayor presencia empresarial en esta edición. La participación ecuatoriana en este espacio regional afirma el compromiso del país con una inserción internacional competitiva, el fortalecimiento de las pymes y la cooperación público-privada como eje de desarrollo económico. Allanan vivienda de Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana. La Fiscalía General del Estado, junto con la Policía Nacional, informaron que ejecutaron 3 allanamientos en Pichincha y Guayas dentro del operativo denominado Caja Chica por un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. La presunción de la Fiscalía es que los presuntos implicados ingresaron dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del 2023. Entre los sitios allanados está la vivienda de Luisa González, quien fuera candidata presidencial en el 2023 y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Se allanó también el domicilio del asambleísta Patricio Chávez. Otros de los investigados en el caso Caja Chica son Rafael Correa, Andrés Arauz, Ermita Hernández, René Rivera, Fausto Herrera y Suad Mansur. La Fiscalía ya notificó la investigación previa que en su contra para que puedan defenderse y señalen casilleros judiciales para que reciban las notificaciones. Los allanamientos producidos la mañana de este miércoles levantaron varias voces de rechazo por parte de miembros de la Revolución Ciudadana. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, se solidarizó con sus compañeros que hoy son víctimas de persecución judicial. Pavón agregó: esta no es la pelea de un partido, sino por defender la democracia. No solo el Ecuador, sino el mundo entero vive tiempos oscuros. Esto debe parar. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, criticó la actuación de la Fiscalía tras los allanamientos. Respaldó a sus coidearios con una nota en la red social X diciendo: es persecución judicial utilizada como distractor frente a los escándalos que envuelven a la familia presidencial. 422 motos retenidas en 88 operativos de control ejecutados por el municipio. Entre el 1 y el 26 de enero, el municipio de Quito ejecutó 88 operativos de control de motocicletas en toda la ciudad. Como resultado de estos operativos, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, retuvo 422 motocicletas y emitió 2.044 boletas de citación por diversas infracciones, de las cuales 65 corresponden a la circulación de 2 o más personas en motocicletas. En estos casos, los conductores tendrán que cancelar una multa de $72.30, según lo establece la normativa legal vigente. La AMT ratifica su compromiso de fortalecer los controles y hace un llamado a los conductores de motocicletas a respetar la normativa de tránsito, con el objetivo de reducir el número de siniestros viales y fallecidos. En lo que va del 2026 se registran 11 víctimas fatales en casos que involucran motocicletas. El Teatro San Gabriel y Mundo Escénico presentan Romeo y Julieta en el universo de los Beatles, una fusión teatral única donde el drama eterno de Shakespeare revive, respira y late al ritmo de la música legendaria del Cuarteto de Liverpool. Las funciones se realizarán el 30, 31 de enero y el 1 de febrero, con una última presentación el 8 de febrero. Veamos el siguiente reportaje acerca de esta obra. El día de hoy están haciendo el repaso de lo que es la obra Romeo y Julieta en el universo de los Beatles. Cuéntanos un poquito, esta obra va a realizarse en el Teatro San Gabriel desde el día 28. Se va a realizar realmente desde el día 30.
desde el día 30, desde este viernes, y tenemos funciones 30, 31, 1 y 8 de febrero. 4 días, 3 prácticamente casi seguidos y uno una semana después. Exactamente. ¿Qué significa para ti la realización de esta obra, además interpretando uno de los personajes principales? Bueno, a ver, para mí ser Romeo ha sido realmente un reto y realmente es impresionante poder traer el clásico más clásico del teatro, del teatro en general, de la historia. A mí me parece impresionante y sobre todo este amalgama que hemos hecho con el tema de mezclar el universo de los Beatles con Romeo y Julieta, el tema de cómo realmente calzan ambas, realmente es algo impresionante. O sea, calzar dos épocas diferentes además, pero unirlas a través de lo que es... Sí, o sea, ¿termina siendo un musical esto además? No termina siendo un musical, ya que los actores no representamos las canciones. La música es en vivo. Tenemos 2 artistas increíbles que ya los van a conocer. Y bueno, o sea, realmente el tema de... A mí lo que realmente me parece impresionante es cómo, teniendo 500 años prácticamente de distancia, los Beatles, ciertas canciones como Let It Be, como I'm the Walrus, Come Together, Yesterday, todas estas canciones se camuflan y se encajan perfectamente en momentos específicos de Romeo y Julieta. Porque está lo romántico, el amor. Exactamente, y no necesariamente el amor, o sea, realmente también un poco también el combate, la pelea, el caos, porque realmente si tú te das cuenta la discografía de los Beatles, conforme va pasando el tiempo, empezaron hablando de amor, She Loves You, todo esto, y terminaron volviéndose críticos políticos y toda esta serie de canciones que hemos escogido para este musical realmente encajan perfectamente en la historia, o sea, tanto en el amor como en la tragedia. Tenemos un tremendo elenco, además, ¿no? Cerca de 20 actores, tengo entendido que van a estar Exactamente, presentes. Sí, vamos a estar aproximadamente 22 actores en escena. Somos 22 actores en escena. Realmente este es uno de los elencos más grandes con los que creo que ha trabajado el Teatro San Gabriel. Y para mí es no solo un reto, sino que para mí me parece algo impresionante, ya que es estar constantemente viendo no solo la escena como tal, sino ver cómo todo el montón de gente realmente le dan ese calor a esa escena para que no se sienta algo vacío. ¿Cuánto tiempo vienen ensayando ya? Ya vamos ensayando 3 semanas aproximadamente, 3 semanas. Sí. Tenemos una linda escenografía, además de fondo, así que todas las condiciones incluso del teatro se prestan para tener un evento de primer nivel. Exactamente, o sea, toda esta escenografía hecha por Mundo Escénico y a manos de la producción de Valentina. Sí, de Valentina, bueno, realmente es algo impresionante, o sea, todo lo que ven aquí, o sea, desde el reloj hasta el balcón que está por aquí, realmente aparte de que es hecho a mano, es algo impresionante, o sea, es algo que personalmente yo en todo mi tiempo como actor nunca había visto algo a este nivel. Muy bien, invitémosle a la gente a que venga al Teatro San Gabriel, Álvaro. Bueno, yo soy Álvaro, soy Romeo, les invito 30, 31 de enero y 1 y 8 de febrero al Teatro San Gabriel, aquí en La América y Mariana Jesús. Las entradas ya están disponibles en la página del teatro, los esperamos. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Emilio Reyes e interpreto a Teobaldo por parte de Los Capuleto. Romeo y Julieta en el universo de los Beatles. ¿Qué significa esta obra para ti dentro de tu labor profesional? Bueno, mi trayectoria artística, al menos en el teatro, no es tan extensa todavía, pero tener en el currículum a un clásico de clásicos, como lo es Romeo y Julieta, con este elenco maravilloso que está aquí, con toda esta escenografía, con este vestuario, realmente es un lujo, es un honor poder ser parte de este proyecto. Le estamos invitando a la gente a que venga, pues van a ser 4 funciones en total, están prácticamente preparados el día de hoy, están realizando la última prueba prácticamente, una de las últimos ensayos. Sí, estamos prácticamente ya en los últimos ensayos antes de estrenar, vamos a estar el 30 y 31 de enero a las 8 de la noche y el 1 y 8 de febrero a las 6:30 de la tarde, porque son domingo, entonces para no hacernos tan tarde. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta obra? Mucho romanticismo, mucha música, habrá algo de humor, porque además entendemos que esto es adaptado. Sí, ¿no? claro, por supuesto, tenemos algunos personajes que son como una suerte de alivio cómico entre los amigos de Romeo, en parte el sacerdote, la misma nodriza, que es un personaje precioso que lo interpreta Jos Puente. Entonces, sí, la gente va a transitar por un montón de emociones, acompañados de la música, entre risas, amor y también algo de llanto, ¿por qué no? ¿La obra cuánto va a durar?
Aproximadamente 1 hora 45 minutos. ¿Se interviene? ¿Hay intervenciones con el público de pronto? ¿Hay alguna cosa? Bueno, tienen que venir a ver si es que venir quieren. a ver, ¿no? Si es que quieren formar parte también de la obra. 30, 31 de enero, 1 de febrero y luego la siguiente semana el 8 de febrero. El 8 de febrero, sí. Qué bueno, ¿estás contento con esta obra? Sí, bastante, ya queremos estrenar, estamos queremos ya, ahorita. ¿Nervios un poco siempre hay? Sí, siempre, pero es porque uno sabe que está vivo, entonces el estreno siempre a uno le genera muchas emociones. ¿Tu personaje de qué se trata básicamente? ¿Nos puedes adelantar un poquito? Bueno, Teobaldo es de la familia de los Capuleto, es del primo de Julieta. En el transcurso de la obra es un personaje antagónico, porque digamos que se opone a esta relación que tienen Romeo y Julieta. Pero bueno, para ver cómo transcurre todo eso tienen que venir a ver. Hay que venir. Teobaldo, invitémosle a la gente entonces a que venga al Teatro San Gabriel. Bueno, yo soy Teobaldo y les invito a que vengan aquí, a nuestra casa, la Casa de los Capuleto, este 30-31 de enero a las 8 de la noche y el 1 y 8 de febrero a las 6:30 de la tarde. Gracias, muy amable. María Elena Albuja, abogada especialista en Derecho Migratorio, estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Da sus criterios sobre las fuertes políticas migratorias y las redadas por parte de ICE. Vamos con la información. Como inmigrante con el corazón dividido entre Ecuador y Estados Unidos, definitivamente esta etapa del 2026 que apenas empieza ha sido muy triste. Recordemos que esto no es algo nuevo. Cuando se hizo la elección de nuestro actual presidente en los Estados Unidos, ya sabíamos que la retórica migratoria iba a ser una prioridad. No nos ha sorprendido los abogados de inmigración que el ejecutor de la ley migratoria, que va en contra de las personas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, tenga no solamente más discreción de actos, sino un financiamiento, francamente, que no se ha visto en la historia. Con esto dicho, como abogada de inmigración, yo no pierdo las esperanzas en el sistema legal. Lo que hemos visto en estos días, si bien es inaudito, al mismo tiempo refleja que el 2026 a todos nuestros compatriotas ecuatorianos y los inmigrantes, amigos que no tienen todavía una forma regular para estar en los Estados Unidos, tienen que defenderse y empoderarse. ¿Cómo? Se necesita guardar silencio, ser precavidos y sobre todo tener dos puntos importantes de contactos. Es indispensable que las personas que no tengan regularización en los Estados Unidos hablen con un abogado de migración y que se comprenda que la consulta legal no es para solucionar las cosas. Las soluciones de inmigración no toman días, lamentablemente. Se tiene que establecer una estrategia legal para saber qué hacer en el mejor caso si un individuo tiene un caso de inmigración que puede ser ganado o en el peor caso, qué pasa si me detienen, fianzas, apelaciones, una serie de herramientas legales que tenemos, que repito, no son inmediatas, ese es el problema. Se va a demorar muchos casos federales. Y por último, se tiene que investigar en cada estado donde esté el individuo qué bases de apoyo tienen los inmigrantes. En medio de esta dinámica terrorífica, porque parecemos que estamos en una película de Batman, también se han multiplicado los amigos de los inmigrantes. Existen plataformas estatales y gubernamentales de las ciudades para denunciar los abusos de ICE, independientemente si la persona tiene documentos o no. Así que es muy importante que nuestros connacionales denuncien abusos y denuncien también a aquellos que se han aprovechado de esta oleada migratoria y que les han hecho creer que es muy sencillo un asilo y que les han hecho llenar documentos que a veces corresponden a la verdad y a veces corresponden a historias que ni siquiera saben los que firmaron. Ahora, doctora, usted ha mencionado que las personas que no tienen documentos igualmente tienen derechos y, por ejemplo, ¿qué debería hacer una persona que es abordada por por el ICE, por estos agentes? El caso, por ejemplo, del padre de Liam Conejo, de Adrián, mencionaba que él está tramitando un asilo y en ese caso podría ser deportado pese a que tiene un asilo tramitándose. Claro, ahora ya hay una decisión de un juez que suspende esto, pero igualmente él sigue detenido en Texas en un centro. ¿Cómo funciona esto?
Es lamentable decir que ahora estamos entre una posición de derecho migratorio donde la paciencia y los recursos son indispensables. Esa es la verdad. Tradicionalmente, una persona, y lo que me gusta de este caso en medio de esa tragedia familiar es que esas personas tienen un abogado de cabecera, lo cual, como podemos ver, no garantiza que la persona salga. Van a tener que hacer muchos recursos para lograrlo, pero están encaminados. Desde el punto de vista práctico, cualquier connacional sin regularización, y cuando hablamos actualmente sin regularización, es una persona que no sea residente y no sea ciudadano, porque lamentablemente eso lo hemos visto en acción, tiene que inmediatamente acogerse al derecho del silencio. No sirven ningún argumento con estas personas, no son los correctos. Lamentablemente. Después, evitar la humanidad que tenemos de quejarnos y hasta físicamente e impedir una detención porque no somos criminales, algo que es muy difícil porque el cuerpo reacciona. Tercero, se tiene que entender que mientras está en detención, que es lo que está pasando en este momento, va a haber presiones incluso emocionales para firmar documentos. La deportación o el regreso al país tiene que ser, si es que es la única alternativa, digno. Yo no recomiendo firmar ningún tipo de documento, recomiendo pedir una audiencia con un juez. Eso es lo que nuestros connacionales tienen que pedir para en esa tabla de juego, aunque dure humanamente, presentar dos pedidos. Uno de fianza para que salga la persona. Las fianzas anteriormente eran normales para nuestros connacionales porque la mayoría de gente no tiene problemas criminales. Y cuando hablo de normalidad anterior, hablo de una fianza que se pagaba alrededor de $5,000. Hoy por hoy puede ser una pelea legal y en algunos casos sí se da entre $5,000 y $10,000. Y por último, se tiene que tener un proceso, un segundo punto donde planteo qué posibilidades tengo de quedarme aquí. Si bien numéricamente muchos de nuestros connacionales han aplicado a asilo, el asilo mientras no esté aprobado no es una residencia. Y lo que quiero aprovechar en este espacio es que muchos de nuestros connacionales tienen otras posibilidades de casos que ni siquiera se han discutido. Necesitan una consulta, hay mucha trata de seres humanos, hay personas que han instigado a nuestros connacionales a venir ofreciéndoles el oro y el moro, como decimos en nuestro país, y ahí puede existir un caso de visa T, de visa de tráfico de seres humanos. También hay connacionales que han sido víctimas de crímenes en los Estados Unidos que necesitan de ser denunciados, visas de visa U. Y en medio de esta debacle también habrá relaciones amorosas, ¿no? Que se consolidan y que también tienen derecho a tener residencia. En Impacto Informativo estuvo Paula Chiriboga, comunicadora y coach empresarial, habla de Ecuador y las muñecas de la mafia. Escuchemos lo que dice. Evidentemente es lo que tú dices, Ecuador vive y estamos atravesando una crisis emocional muy importante, por no decirlo grave. Al hablar de una crisis emocional, que es lo que estamos viendo en la sociedad, ¿qué es lo que pasa? Vemos mucha violencia en las calles, en los hogares, en las familias. ¿Y esto qué es lo que pasa? Nos hemos vuelto un país violento. Y así lo hablan las cifras, como tú muy bien lo dices. Inclusive el 2025 ha sido considerado el año más violento de la historia de nuestro país. Así lo señaló una publicación de Lupa Media, en el que dijo que 9,200 homicidios fueron registrados, homicidios intencionales. Es decir, vivimos en un país irritado. Entonces, esta situación, esta crisis emocional, es una presa muy tentadora para el crimen organizado. Y lo que hablamos, ¿qué es lo que buscamos o se pinta que es una búsqueda fácil y rápida al dinero? Pero no es ahí, es una salida rápida al dolor. Son mujeres y hombres con heridas muy profundas que empezaron desde su infancia y que hoy son adultos heridos y lo que buscan es llamar y consolar ese dolor a través
de estos objetos económicos o lujos, como bien lo señalas tú, Edgar, pero detrás de eso, el crimen organizado, ¿qué es lo que otorga? Una falsa pertenencia, una falsa aceptación, el que puedas sentirte que tienes el control de A, B o C situación. Como hablamos de autoridades, de instituciones de control, de organismos que se supone que están para cuidarnos, y vemos que inclusive el crimen organizado ha entrado en estas instituciones. ¿Y qué es lo que la sensación da? Es que buscamos dinero fácil. Bueno, pero eso puede ser un poco el panorama, o más bien dicho, el drama de algún grupo de hombres y de mujeres. Pero ya hablando de mujeres, y especialmente en esto que se les ha denominado las muñecas de la mafia, algunas son de una clase social donde no han necesitado, pues, ¿cierto? Donde más bien siempre han tenido. Por A o B, quieren tener más. Y quizá esto es una hipótesis que me gustaría debatirla contigo. Más bien no hay debate en ella, sino que ven lo cuantioso de estas fortunas malamente obtenidas y se lanzan sin pensarlo dos veces. Quizá para seguir con su existencia de lujos y de despreocupación. Es una falsa pertenencia de sentirse parte de, controlando algo. Es decir, cuando tú... Ya tenían su casa, sus cosas y quieren multiplicarla por 20. Pero hay la avaricia. Claro. Queremos más, queremos más lujos. Y además, recuerda, Edgar, que hoy vivimos con un mundo paralelo, que son las redes sociales, en el que mostrarnos en un yate, el mostrarnos con una cartera de marca, joyas, nos hace creernos superiores o que tenemos o aspiracionales. Y es el ejemplo que jóvenes, chicas que recién están empezando la adolescencia, ven este reflejo y dicen, yo también puedo, yo también quiero. ¿Cómo tengo que hacer para entrar en ese mundo? Esa es la grave pregunta. Eso es lo que al país debería interesarle, no solamente el destruir o encarcelar a estos grupos, sino qué está pasando en la sociedad, qué tipo de ejemplos el que estamos recibiendo, más aún las mujeres, en el que vivimos una crisis económica evidentemente fuerte, con mucha división. Y no es algo que yo lo hablo netamente de memoria. Vamos por la calle. Vamos por estas zonas en donde tú tienes barrios de lujo y viras el rostro para otro lado, sin irnos muy lejos, acá en Guápulo, en González Suárez, vas para abajo en Guápulo y tienes casas evidentemente de diferencias de clases sociales muy marcadas. Entonces yo, que vivo en una casa de estratos social bajo, en el que internamente tengo una familia disfuncional, padre alcohólico, mamá drogadicta, hay una disfunción, vivo yo una violencia física y emocional y psicológica, y cojo mi red social y miro a estas famosas muñecas de la mafia con lujos, con hombres que evidentemente llaman la atención, como tú dices, que ellas son mujeres que han tenido transformaciones quirúrgicas también. ¿Y qué es lo que vemos? Es que eso facilita el dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tú como adolescente dices, yo quiero. Y comienzas a ver qué tienes tú que hacer para llegar, porque hay inclusive mujeres que cuentan sus historias de cómo fueron transformadas. Entonces nos volvemos una aspiración, pero el fondo es mucho más profundo. Hay un dolor de una familia quebrada, de una niña herida y que a nadie nos ha querido escuchar, de que es tan clave el trabajar en esa emoción, en esa niña herida, en que el Estado se preocupe de generar ayuda psicológica con personas profesionales preparados en el que podamos educar a la sociedad desde la niñez.
No esperar al delincuente a una rehabilitación social, que está bien que en las cárceles ofrezcan también este tema de rehabilitación, si es que no es solo una utopía, sino que realmente se da, es desde la niñez. Paz con Colombia, artículo de Mauricio Gándara Gallegos, publicado en diario El Universo. Felizmente hasta aquí se trata solamente del inicio de una guerra comercial, de imposición de aranceles, iniciada por Ecuador y que está continuando con medidas que, en derecho internacional, si es que todavía sobrevive en el mundo, se conocen como de retorsión por considerarse equivalentes y que no implican empleo de medios de fuerza. Hasta aquí. La imposición de aranceles a las importaciones provenientes del otro país, que son las graves. Luego, dejó de venderte electricidad por la una parte y la otra, te subo el precio del uso de mi oleoducto en 10 veces, que por supuesto es como prohibirle el uso, aunque es asunto de menor cuantía. Pero esto no conduce a ninguna parte. Ambos tienen poco que ganar y mucho que perder. Ya se está trabando el comercio, tanto el de frontera, del que viven diariamente los habitantes de ambos lados de la frontera, como aquel del que viven los consumidores de ambos países. El contrabando debe estar frotándose las manos. Las partes saben muy bien que desgraciadamente son las dos de mayor importancia en este sucio negocio. Colombia como el mayor productor y Ecuador como el mayor exportador, y que si no lo resuelven ellas, no hay nadie que pueda hacerlo. Escuché al exsecretario de la OEA, Luis Almagro, en el programa de Lunes a Lunes de Andrea Bernal, decir que no hay otro camino que el diálogo entre las dos partes, que no caben mediadores ni nada por el estilo. Así es que las altas partes tendrán que sacrificar sus egos e ignorar las voces de sus hinchas que los alientan a permanecer cerrados en sus posiciones nacionales. Eso sería fracasar antes de empezar. Si hablamos de derecho, los que siempre creeremos en él, los estatutos del Pacto Andino nos obligan a ambos países a practicar el libre comercio y no nos servirá de nada el hablar de una tasa de seguridad, como algunos lo están haciendo. Está muy bien el exigir una mayor presencia de Colombia en su frontera sur, como lo he reclamado en mis numerosos artículos de la época del Plan Colombia, y nuestro vecino del norte ha dejado entrever que las guerrillas tienen mucha fuerza en nuestra frontera común, en ocasiones superior a la del ejército regular colombiano, que no tiene el control total. En gran parte sigue siendo verdad que Ecuador limita con las guerrillas. He leído que algunos piensan en la colaboración de Estados Unidos para controlar nuestra frontera norte. Eso sería un error, y entre varias razones, aparte de las políticas, porque Estados Unidos ya fracasó en la guerra de selva de Vietnam. En la actualidad podemos concluir que el Plan Colombia fracasó. Los cultivos de coca se multiplicaron sin control, igual en Perú y Bolivia. Habría rechazo en América Latina a la presencia del ejército de Estados Unidos y podría dar lugar a un conflicto regional que se sumaría a lo que ocurre en Venezuela. Todo esto debería manejarse por delegados de los dos países a nivel de expertos en la materia, no a nivel de jefes de Estado. El tiempo es importante porque mientras el comercio y la industria decaen, prospera el contrabando. Artículo de Mauricio Gándara Gallegos, publicado en diario El Universo. Una ola de calor extrema azota Australia. El martes las temperaturas alcanzaron los 48,9 grados centígrados en zonas remotas del interior del estado de Victoria, lejos de la costa, estableciendo un nuevo récord histórico. Hasta el momento no se han registrado víctimas. Sin embargo, las autoridades informan de que varios incendios forestales siguen fuera de control en distintas zonas de la región. El calor extremo también está afectando a la vida cotidiana en la mayor ciudad de Victoria. El lunes, unos 50.000 espectadores asistieron a los partidos del Abierto de Australia, pero el martes la cifra se redujo drásticamente a 21.000 espectadores.
making sure sunscreen, hats, bottles of water, making sure staying hydrated. And there's lots of stations here to be able to bring your own bottle and stay hydrated. Ante estas condiciones, varios partidos tuvieron que ser aplazados por el calor extremo. El miércoles se registró un ligero alivio térmico, pero los meteorólogos advierten de que esta segunda ola de calor extrema continuará toda la semana. Al menos 5 personas murieron después de que un dron ruso atacara un tren de pasajeros en la región de Kharkov a última hora del martes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque de acto de terrorismo y reiteró su llamamiento a los aliados occidentales para que ejerzan más presión sobre Rusia. Zelensky señaló que había más de 200 personas a bordo del tren, incluidas 18 en el vagón que fue alcanzado por uno de los drones. Kiev también fue blanco de las fuerzas rusas durante la noche, ya que la capital ha sido objeto de ataques cada vez más frecuentes en los últimos meses. El ataque alcanzó una zona residencial y dañó un edificio de apartamentos de varios pisos. Las autoridades locales informaron de que una joven pareja murió, mientras que su hijo de 4 años sobrevivió. Rusia también atacó Zaporilla, donde las autoridades locales informaron de daños en al menos 12 edificios residenciales. Varios civiles resultaron heridos en el ataque y algunas viviendas siguen sin electricidad. Las autoridades indias afirman que han contenido un brote del virus Nipah tras confirmar 2 casos en el estado de Bengala Occidental. El Ministerio de Salud de la India afirmó el martes que se habían detectado 2 casos desde diciembre y añadió que todos los contactos identificados han sido puestos en cuarentena y sometidos a pruebas. El Ministerio no reveló detalles sobre los pacientes, pero afirmó que se había localizado a cerca de 200 contactos y que todos habían dado negativo. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus tiene una tasa de mortalidad estimada entre el 40 y el 75%, lo que lo hace mucho más letal que el coronavirus. No se han registrado casos del virus fuera de la India, pero varios países asiáticos han introducido o reforzado las medidas de control en los aeropuertos como medida de precaución. Indonesia y Tailandia son 2 de esos países que han llevado a cabo controles de temperatura y vigilancia visual de los pasajeros que llegan de Bengala Occidental desde que se declaró el brote. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.